Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió esta tarde en Washington, D.C. con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá para la 9ª Cumbre de Líderes de América del Norte, un encuentro trilateral que había sido suspendido por el expresidente Donald Trump. ¿Cuáles fueron los temas en la agenda? ¿Qué implica esta cumbre para la integración de la región? Veremos qué opinan las y los panelistas de la noche. Y a 3 años de las elecciones presidenciales en nuestro país, el presidente López Obrador dijo que apoyará al candidato o candidata que gane la encuesta organizada por Morena, pero que lo hará solamente con su voto y que no utilizará recursos públicos para beneficiar a ninguna persona candidata. Y ante el aumento en la violencia registrada en Quintana Roo, el presidente López Obrador anunció la creación de un batallón de seguridad turística conformado por la Guardia Nacional. Esto para apoyar a las autoridades federales, estatales y municipales de la entidad. ¿Es una buena estrategia para combatir la inseguridad en la Riviera Maya? Veremos qué piensa la mesa de jueves. Estos son los temas que discutiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. En su tercer viaje al extranjero desde que asumió la presidencia de México, el presidente López Obrador participó en la Cumbre de Líderes de América del Norte. El gobierno mexicano llevó como temas principales la migración, la salud y la cooperación para hacer frente a la pandemia por COVID-19, así como el cambio climático y el TEMEC. Esta es la 9ª cumbre entre México, Estados Unidos y Canadá, después de que Donald Trump decidió suspenderlas. Previo a la cumbre, el presidente López Obrador se reunió en privado con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y con el presidente norteamericano Joe Biden. La secretaria de Relaciones Exteriores, la Secretaría, informó que se avanzó hacia una integración económica más incluyente, en donde jóvenes, mujeres y comunidades indígenas se beneficien de una mayor cooperación bilateral a través de nuestros mecanismos e instituciones comunes como la Alianza México-Canadá y el TEMEC. Durante la reunión con Harris, el presidente López Obrador celebró la reforma migratoria que propuso el presidente Biden al Congreso norteamericano y dijo que ambos países deben ayudar a Centroamérica para el combate de las causas que originan la migración. En la reunión con Biden en la Casa Blanca, López Obrador señaló que la relación entre ambos países estaba en una nueva etapa y reiteró su apoyo a la reforma migratoria que beneficiará a 11 millones de personas. Biden, por su parte, dijo que tanto México como Estados Unidos está en condiciones de igualdad. Primer tema de la noche y para debatir nos acompaña como cada martes y jueves Estefanía Veloz, abogada y feminista. Muy buenas noches, Estefanía, ¿cómo estás? Buenas noches, querida Mariana. Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeres. Bienvenida. También nos acompaña como cada martes y jueves Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Buenas noches, Alejandro, bienvenido. Hola, buenas noches y gusto compartir la mesa de hoy con todas y todos ustedes. En esta ocasión nos acompaña Pablo Marín, él es analista político y activista, también amigo de este programa. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenido. Y Laura Ballesteros, senadora suplente de Movimiento Ciudadano. Muy buenas noches, Laura, gracias por acompañarnos hoy. Ay, te vemos, pero no te escuchamos. Ahorita arreglamos tu audio, Laura. Mientras comienzo contigo, Estefanía, pues una cumbre importante para la región norteamericana. Es la primera vez que los 3 mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá se reúnen presencialmente y bueno, la primera cumbre después de 5 años desde que el expresidente Donald Trump suspendió esta cumbre de líderes de América del Norte. ¿Cuál es la relevancia que ves tú en esta cumbre? Y bueno, ¿cuál es tu balance sobre este encuentro? Primero, ¿qué es lo que iba a pasar y cuáles iban a ser los temas a discutir? Y estaban muy claros desde un principio: el tema de migración, el tema de las vacunas, el acceso a la vacuna y las implicaciones del tratado o de este tratado de libre comercio entre las regiones, que implica pues este traslado de mercancía, el tema de los aranceles y tal. Y esta discusión creo que se dio, se aplaudió mucho el TEMEC, se aplaudió el beneficio que tiene para los 3 países, pero a mí me llama la atención algo que tiene que ver con la narrativa también de México y de todo lo que se estaba diciendo ante esta visita y cuando se empezó a anunciar la visita. Y es la fraternidad con la que se tratan Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador y el mensaje que manda Biden, más allá de la discusión que se dio sobre la migración, sobre cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo a Biden que su política de entender el proceso migratorio y las implicaciones de la migración está en buen camino y que parece que están intentando entender
todos los problemas que esto implica, pero esta manera en la que el presidente Biden le dice al presidente Andrés Manuel López Obrador, somos iguales y eso es lo que me gusta de ti, refrendando que el presidente López Obrador no ha doblado las manos, ni dobló las manos, ni doblará las manos ante lo que ponga Estados Unidos sobre la mesa, y ese reconocimiento que le hace Biden significa mucho, y a mí me gustaría que tuviéramos a unos medios de comunicación a la altura y a una oposición a la altura para aplaudir este tipo de actos que solamente se dan gracias a que existe un buen diálogo entre Estados Unidos y México, como ha existido desde que llegó Biden a la presidencia y como lo ha hecho todo el equipo del presidente desde la Cancillería y el equipo de Biden. La reunión que hubo con Kamala Harris creo que también marca un precedente muy interesante sobre lo que se dice de la migración, sobre cómo se va a trabajar para el desarrollo regional de otros países, como ya lo ha estado haciendo México. Sin embargo, creo que lo más rescatable de esto fue este trato igualitario que se da entre ellos y que, si podemos verlo, llega el presidente Andrés Manuel López Obrador con la mayor aceptación, mucho mayor de la aceptación que tiene los dos presidentes con los que se encontraba, Trudeau y Biden, y creo que eso vale mucho la pena también con el poder de negociación con el que llegó el presidente. Y yo recalcaría algo de lo que creo que tampoco se está hablando mucho, pero a mí particularmente me llamó mucho la atención, y fue cuando el presidente Andrés Manuel le dice a Biden, ojalá se apruebe el paquete económico que se está votando en su Congreso, ojalá se apruebe todas las políticas de migración que quieran implementar, y estaremos desde México impulsando a los connacionales que viven en Estados Unidos o a los migrantes para que apoyen también esto. Y eso es un mensaje para decirle al presidente Biden, vean el respaldo de migrantes que tenemos, vean el respaldo como se le recibió al presidente en Nueva York, como se le recibió al presidente en Washington, y la importancia que tiene la visita del presidente López Obrador a Washington como presidente de México. Creo que es una visita sin precedentes. Venimos, como tú bien decías, del 2016, cuando fue la última reunión, donde Peña Nieto pasó desapercibido, donde no le dieron casi ni la mano, donde no lo pelaron, y parece que hoy fue uno de los protagonistas, o por lo menos el protagonista de esta conversación, el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque había muchas expectativas respecto a él. Incluso se dice, y se estuvo diciendo en varias plataformas en Estados Unidos, los sorprendidos que estaban los personajes del gobierno estadounidense del cariño que le tienen los migrantes al presidente. Hasta mariachi llevaron por allá. Pablo, una visita sin precedentes, ¿coincides con esta lectura? Efectivamente, varios de los temas que se abordaron pues, fue la cooperación económica en la región norteamericana, los retos para cómo superar y atender los retos que supone la pandemia de la COVID-19 y desde luego el tema migratorio, sobre todo entre México y Estados Unidos. ¿Qué destacas tú sobre esta cumbre trilateral? Y si coincides con Estefanía sobre la narrativa que promovió el presidente López Obrador, esta condición de igualdad entre México y Estados Unidos. Mira, sin duda, yo creo que, Andrés Manuel llega en un momento muy vitoreado, o sea, y coincido en eso con la lectura que da Estefanía, en un momento muy fuerte. Ahora, México sí tiene condiciones hoy mucho más fuertes que antes no tenía, con las cuales puede negociar, ¿no? Hoy México es el aliado comercial número 1 de Estados Unidos, después de nosotros está Canadá y después China, cuando por mucho tiempo fue China. Eso nos pone en un banco de negociación muy diferente, y creo que la posición que Andrés Manuel está teniendo, al menos en la cumbre, para tratar de negociar y siendo más de pares, a pesar de que también hay que decirlo, mucha de la política de migración que México ha tenido realmente ha sido también muy servil y ha sido seguir las instrucciones que Estados Unidos le ha dado a México, y eso tampoco lo podemos negar. México creo que tiene como principal tema el tema migratorio, porque naturalmente es un tema que nosotros estamos padeciendo y nosotros estamos sufriendo aquí todos los problemas de derechos humanos que se están viviendo en el país, todos los delitos que tienen que sufrir los mismos migrantes, se quedan en México. Ellos, de alguna manera, están recibiendo esta contención que México está haciendo, y que realmente el problema se queda acá. Ahora, sí creo que para Biden es más un tema de poder demostrar su poder ante el resto de los presidentes, ante el resto del mundo, y muchas de las veces en este tipo de reuniones, pues la verdad es que no termina pasando gran cosa. Ojalá que quede en algo más que solamente darse la mano en una buena foto. Ojalá que realmente terminemos teniendo programas de América del Norte mucho más fuertes y que una región sea mucho más fuerte. Estados Unidos ahorita está fortaleciendo su programa económico, buscando que las mismas empresas americanas estén comprando de manera local.
Eso podría afectar a México, pero bueno, vamos a ver cómo se dan estas dinámicas. Creo que no vamos a saber mucho, pero en los próximos semanas y meses veremos realmente si esto tiene frutos para nuestro país. Y mientras estamos grabando el programa, todavía está terminando esta cumbre. Vamos a ver si hay algún acuerdo oficial al final de que terminen de conversar los tres mandatarios. Alejandro, ¿cuál es tu balance? ¿Cuál es el saldo que ves en esta cumbre trilateral? Y bueno, también quizá valdría la pena destacar las reuniones bilaterales que tuvieron entre los países, entre los tres países. Tocó el tema de México y Estados Unidos, desde luego, por el tema migratorio. Fue una oportunidad para tocar este tema y de alguna manera pues frenar esta narrativa que ya ponía Pablo sobre la mesa de que México le estaba haciendo, digamos, el trabajo sucio a Estados Unidos en el tema de los migrantes. Pues destaco en principio que fue una cumbre trilateral de 3, porque efectivamente, como Estefanía recordaba, la última vez, si mal no recuerdo, fue en Ottawa con Enrique Peña Nieto, que parecía una cumbre básicamente una luna de miel entre Obama y Trudeau, y estaba totalmente marginado y fuera de foco el representante del Estado mexicano, y ahora sí se ve una relación de iguales, no de patio trasero, y eso pues en mucho tiene que ver efectivamente con que México tiene elementos para negociar, efectivamente que si bien hay una relación de poder asimétrica en la región, pues sí hay una interdependencia, dependemos mutuamente, y Estados Unidos pues también reconoce que cada vez se requiere de mayor integración y sobre todo ante efectivamente el crecimiento económico de China que podría devenir en una reducción del el poder económico de la región. Entonces, es interesante cómo México es quien plantea una mayor integración comercial para que las economías de la región sean más prósperas y pueda seguir siendo una potencia económica en el futuro, pues ante los reacomodos geopolíticos. Eso por una parte. Por la otra, me parece que esta cumbre se da en un momento bien interesante, en donde hay una convergencia que en pocas veces en la historia aparece, en la cual los tres gobiernos son de carácter progresista, son pro trabajadores, en donde hay una agenda migratoria que se le está tratando con muchas dificultades y con muchas resistencias e inercias del pasado a generar algunos cambios, la reforma en materia migratoria, el plan de desarrollo integral en Centroamérica dan cuenta de esto, que es inusitado y que falta todavía avanzar, pero que da cuenta de que estamos en un momento en donde sí puede haber cierto cambio, ciertos avances, y esto se da porque hay una convergencia en la cual los tres países están siendo gobernados por fuerzas progresistas. Y la tercera, pues efectivamente, en las reuniones bilaterales, pues yo creo que es de celebrarse el impulso al programa de infraestructura que están lanzando en Estados Unidos, porque con este nivel de interdependencia, efectivamente, este tipo de políticas keynesianas lo que hacen es reactivar las economías. Y si la economía norteamericana se reactiva, en automático, por el nivel de encadenamiento de interdependencia, nuestra economía también va a resultar beneficiada en términos de trabajo para migrantes, incremento de remesas, pero sobre todo también en las cadenas de producción y de proveeduría. Entonces, bueno, yo creo que el balance es bastante positivo y que México da una, bien representado y da una buena señal hacia adentro y hacia la región. Bien, Laura, un balance positivo, ¿tú coincides con esto? Fue una oportunidad para fortalecer la relación trilateral, desde luego que estos espacios en donde los mandatarios conversan y ponen sus prioridades nacionales en la mesa son importantes para el diálogo, para la cooperación entre los tres países, pero que de manera, digamos, pragmática ves un impacto real en esta cumbre. ¿Cuál es tu balance? Y qué decir también sobre los temas en la agenda y el papel del presidente López Obrador por allá. Yo creo que más bien el balance lo están haciendo ahora y durante esta reunión, es decir, la cooperación que han venido teniendo en los meses y años anteriores en la administración de López Obrador, sobre todo en temas de migración, pues están rindiendo beneficios para los Estados Unidos. Esta política de contención agresiva que ha tenido el gobierno de México en la zona sur del país, además violatoria de derechos humanos, como ya se ha establecido, pues está teniendo claramente sus réditos, porque el interés tiene pies. Yo creo que en esta visita, y además es muy positivo que el presidente López Obrador esté hoy en Estados Unidos sentándose con sus homólogos, yo creo que es algo que no se esperaba que hiciera y que manda una muy buena señal a las inversiones, pero también a la política social y de medio ambiente del país, que esté donde se están sucediendo las grandes conversaciones para estos temas. Pero claramente creo que responde a tres agendas fundamentales que son de gran interés para los Estados Unidos, principalmente por la posición geopolítica que juega México, pero también para Canadá.
Te nombraría el primero, el desarrollo económico. Estados Unidos está promoviendo que se compre productos de Estados Unidos. Aquí hay, por ejemplo, una oferta hoy de coches eléctricos, en donde además están dando créditos fiscales para lo mismo y en donde están muy interesados que tanto México como Canadá compren. Y esta visita forma parte de estas conversaciones, como ya lo sabemos, en temas además en donde Canadá no está tan convencido, pero México parece que siempre es el mayor comprador de automóviles por parte de los Estados Unidos. Número dos, en materia migratoria, ya como lo mencionaba al inicio, se ha tenido una política muy agresiva en materia de contención de la migración en el sur de la frontera y creo que esto es una manera, el trato que se le está dando al presidente López Obrador, es una manera de agradecer lo que se está haciendo. Ojo, no estoy diciendo que esté bien lo que se está haciendo, estoy diciendo que es una manera de pagar favor con favor se paga. Y número tres, cambio climático. Esta otra de las grandes agendas. Estados Unidos y Canadá han estado ya vocalmente, verbalmente en contra de la política de medio ambiente que ha estado llevando México durante los últimos meses, de la propia reforma energética, la reforma eléctrica. Y creo que el hecho de que no se haya presentado el presidente López Obrador a la COP y que lo esté haciendo ahora con los dos mandatarios de América del Norte, pues creo que abre una posibilidad muy buena para que puedan dialogar al respecto y que podamos homologar políticas. Sabemos, y además hoy por datos de los propios Estados Unidos, ya que lo traen a la mesa, yo no estoy citándolos como referente, aquí los estamos poniendo hoy como quienes unjan al presidente López Obrador. En propios datos de los Estados Unidos sabemos que va a traer energía más costosa, energía más contaminante, porque México tiene un exceso de combustóleos y va a buscar en dónde colocarlos. A ver, Estefanía, ¿tienes un contrapunto? Sí, yo creo que hay que hacer una lectura más amplia de lo que se está pasando y de lo que se está diciendo de la reforma energética. Creo que es totalmente falso que Estados Unidos esté muy alarmado por la reforma energética. Al contrario, si hay un problema, ha sido entre los demócratas, el gobierno en turno en Estados Unidos, y la oposición, que son pues, los republicanos, porque fue el gobernador de Texas, que no se lleva nada bien con el presidente Biden, quien dijo que mano dura con la reforma energética, quien tiene sus intereses en que siga la reforma energética en México como la que está ahorita y no como la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si hacemos una lectura mucho más amplia, pues podríamos pensar que a los demócratas en realidad no les conviene la propuesta de los republicanos en términos energéticos y hay una buena ventana de negociación ahí por parte del gobierno mexicano respecto a eso. Dos, hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos. Biden hace 2 semanas tuvo una conversación, tuvo que dar una conferencia de prensa diciendo cómo mi plan era reducir el gas, el uso del carbón, pero no podemos porque estamos en una crisis energética en este momento, y él mismo tuvo que echarse para atrás con el Green New Deal y decir no podemos seguir con esto porque no nos da la vida. Entonces creo que hay que ser honestos con la información que ponemos y yo pondría en ese sentido que hay que hacer una lectura mucho más grande de lo que pasa en Estados Unidos. Esta lectura absurda de que no les conviene la reforma energética, creo que no. A quienes no les conviene es a los republicanos, y si Biden quisiera decirles a los republicanos o te sientas en mi mesa o no apoyo esta visión que tiene sobre la reforma energética en Estados Unidos. Incluso el mismo gobierno estadounidense dijo, vamos a tener conversaciones respecto a lo que dijo el mismo embajador de Estados Unidos en México respecto a la reforma energética, información que no le correspondía, dicho por los mismos estadounidenses. Bien, a ver, tenemos tiempo todavía para otra intervención. Hablemos también de estos temas que ya ponen sobre la mesa quizá un poco más ríspidos para la relación bilateral, como sí había mucha expectativa de que se hablara el tema energético, desde luego por esta iniciativa de reforma que está promoviendo el presidente López Obrador, y ante las recientes inquietudes y denuncias de algunos legisladores estadounidenses que han, digamos, expuesto su preocupación por lo que esto podría representar para los intereses de ellos en Estados Unidos, para las inversiones energéticas en nuestro país. Pablo, ¿qué reaccionas a este tema? Mira, yo creo que de arranque esperemos a ver qué pasa con la reforma energética en nuestro país. Yo creo que es un tema que tendremos que ir viendo cómo evoluciona. En buena medida creo que lo que está sucediendo con AMLO, y casi siempre cuando AMLO tiene reuniones internacionales, termina hablándonos a los mexicanos y a Centroamérica, ¿no? Y esta parte creo que también es importante leerla. O sea, cuando estamos hablando de una cumbre de este tipo, lo que tenemos que ver es que al final los acuerdos que son así de específicos se terminan haciendo con grupos de expertos en temas energéticos, en temas comerciales, etcétera. Entonces yo creo que más bien vamos a ver cómo va evolucionando el tema. Tampoco es que, o sea, yo no creo que aquí haya un rompimiento
tácito entre las dos países, pero pues bueno, vamos viendo cómo evoluciona. Alejandro, ¿quieres reaccionar a esto también? Y otro tema que había causado mucha expectativa era si se iba a abordar el tema de Cuba en esta reunión bilateral entre México y Estados Unidos por el papel de México ante el gobierno cubano encabezado por Díaz-Canel. ¿Qué decir sobre esto? ¿Se abordó o no se abordó? No, que ciertamente a veces algunos comentaristas pues están muy despegados y manejan fantasmas propios y están muy despegados de la realidad. Ahí se vaticinaba que el gobierno de Estados Unidos y de Canadá iba a regañar a México por ejercer su derecho soberano a adoptar una ley nueva en materia de electricidad, y efectivamente eso no pasó porque, como decía el presidente López Obrador, ni modo que Biden y Trudeau se pusieran a defender los negocios corruptos que aquí ganaron medrando con el Partido Revolucionario Institucional y con el PRI. Y luego todo este discurso de digamos que la reforma en materia eléctrica promueve el uso de combustibles fósiles y sobre todo del carbón. Nada más hacer un comparativo que es interesantísimo, aprovechando que salió el tema. Se decía que nuestra producción, nuestra generación de electricidad está carbonizada, cuando en realidad el porcentaje de energía pues es de 9%, que en comparación con Estados Unidos produce entre el 25 y el 30% también con el carbón. Nada más para poner las cosas en perspectiva e ir derrumbando estos mitos. Sí. Agregando además que la reforma en materia eléctrica apuesta por la modernización de las turbinas y utilizar todo el poder de las presas para la generación de hidroelectricidad. Bien, tenemos 30 segundos. Laura, si quieres hacer un último comentario para cerrar el bloque. Sí, yo creo que analizar a los Estados Unidos como se analiza la política mexicana es un dato no solamente un poco ingenuo, sino también erróneo. Esta no es una politización de conversación en cuanto a la reforma eléctrica, si de republicanos o conservadores. Quien da estos datos es el Instituto Americano del Petróleo. Es una organización además ajena al gobierno que organiza todas las empresas y asociaciones que se dedican a la materia y que trabaja los temas ambientales y de sostenibilidad. Pues nada tiene que ver con la politización, a la que siempre brillan en la conversación mexicana hoy en día. Y número dos, comparar a México en cuanto a su producción de combustóleos con Estados Unidos también es erróneo, porque claramente por la potencia y el tamaño que tiene el país en su producción, como es el caso de Estados Unidos, sí, no se puede comparar con la que tenemos nosotros. Por eso Estados Unidos también en materia de medio ambiente tiene que generar mayores apoyos multilaterales para combatir la crisis climática, como lo hacen otros países europeos, a diferencia de México. Bien, pues se terminó el tiempo del bloque, pero sin duda estaremos dando seguimiento a cuáles son los acuerdos en concreto que se llevan después de esta cumbre de líderes de América del Norte. Vamos a una pausa. El presidente López Obrador volvió a reactivar la carrera presidencial y ayer en Cancún dijo que apoyará a quien gane la encuesta que Morena realizará para definir a la candidata o el candidato. Pero dice que apoyará solo con su voto. ¿Qué opina la mesa? Regresamos a Punto y Contrapunto. Regresamos a Punto y Contrapunto. Ayer desde Cancún, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hablar de la persona que lo sucederá en el poder. Dijo que apoyará a quien gane la encuesta que Morena hará para definir a la candidata o candidato que los represente. Aunque el mandatario federal precisó que el apoyo será únicamente con su voto. Veamos en contexto. Este miércoles, el presidente López Obrador dijo que apoyará con su voto quien gane la encuesta que realizará Morena para definir a su candidato o candidata a la presidencia. Cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento, voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer. El mandatario añadió que su apoyo será únicamente con su voto, pues no utilizará los recursos públicos para beneficiar a ninguna persona candidata de ningún partido. A menos de 3 años de la elección presidencial, políticos de distintos partidos han manifestado la intención de contender en los comicios presidenciales de 2024. Morena definirá a su persona candidata por medio de una encuesta. Ayer el presidente López Obrador señaló que las encuestas son un buen método porque se le pregunta a la gente y el pueblo es sabio. El 5 de julio, el mandatario federal mencionó a las y los miembros del movimiento Regeneración Nacional que integran lo que llamó el flanco progresista. Entre las personas mencionadas está la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ambos funcionarios han señalado que están concentrados en sus funciones, aunque no negaron su interés en la contienda presidencial, igual que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Punto y Contrapunto.
Alejandro, solamente con su voto es como el presidente López Obrador ha dicho que apoyará a quien gane la encuesta organizada por Morena para sucederlo en la elección presidencial del 2024. Nuevamente hablamos de esta carrera presidencial. ¿Qué piensas sobre este método de elección que ha causado, pues sí, muchas críticas al interior del mismo partido Morena por cómo se ha llevado a cabo este ejercicio en ocasiones anteriores? Hay denuncias por falta de transparencia en la metodología, incluso hechas por el senador Ricardo Monreal. ¿Qué decir sobre lo que dijo el presidente y este método? Bueno, Churchill decía que la democracia era la peor de las formas de gobierno con excepción del resto de las formas, ¿no? Y yo aquí parafraseando diría que para el caso de Morena, las encuestas son la peor forma de elegir a sus candidatos con excepción de las otras alternativas. Y yo diría, bueno, tienen pros y contras este método electivo. En principio, bueno, da claridad, ya no es el dedazo, ya no es la figura del tapado y todos estos juegos de simulación y de intrigas palaciegas del viejo régimen, sino reglas claras, que es a través de una encuesta, quien sea el que mayor aceptación tenga de la ciudadanía es el que queda. Bueno, esto creo que otra de las ventajas es que escoges al perfil más competitivo, evitas escisiones, evitas estos fraudes o estos cochineros que hemos visto en el pasado cuando partidos con bajo nivel de institucionalización pretendieron hacer, digamos, elecciones. Y hay que reconocer que Morena no está en condiciones para ir a unas elecciones primarias porque todavía no llega a ese grado de institucionalización. Tuvo un proceso de crecimiento vertiginoso, en pocos años se convirtió en la principal fuerza política y sin embargo todavía viene más bien de una figura de movimiento, de respaldo a la figura del presidente López Obrador y falta todavía generar capacidades, instituciones fuertes, sólidas, que logren procesar por la vía democrática las decisiones internas. Ahora, yo le veo varios contras efectivamente a este método. En el pasado, efectivamente, han sido opacas en la elección de candidatos de este año, pues nunca se dieron a conocer, no hubo criterios, no hubo mecanismos de auditoría a estas encuestas. Incluso, por ejemplo, en la elección de Mario Delgado contra Porfirio Muñoz Ledo, había un empate técnico en esta encuesta que organizó el Instituto Nacional Electoral, la tuvieron que repetir también con mucha opacidad y sin criterios públicos y estandarizados, replicables, que dejaron mucho que desear, ¿no? También es un método demoscópico que en realidad no puede sustituir la vía democrática y también hemos visto en el pasado cómo las encuestas se equivocan y se equivocan por altos niveles porcentuales, ¿no? Que vaticinan el triunfo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México de los candidatos a alcaldes y termina ganando el otro partido por 5, 10, 15 puntos. Y otro problema de las encuestas es que más bien son un concurso de popularidad más que de responder quién es el que representa mejor los principios, el ideario, quién le puede dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces me parece que es un método contingente, pero que no puede, digamos, ser lo permanente, ¿no? Sino que es en lo que se logra generar mayores niveles de institucionalización, sí, pero que ojalá Morena y todos los partidos lograran transitar a elecciones primarias y no a dedazos o a mecanismos populares, porque no pueden proveer democracia quienes no se comportan democráticamente en su vida interna. Laura, ¿tú cómo ves? Lo dicho por el presidente, no va a haber dedazo. ¿Coincides con Alejandro en estos pros y contra que pone sobre la mesa? Realmente dan claridad este tipo de encuestas y bueno, hay quien opina también que ya hay algunas personas al interior de Morena que están haciendo campaña, como lo es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard, una campaña al interior, otra al exterior. ¿Qué decir sobre el piso parejo también para las personas que podrían aspirar o que han mostrado interés en aspirar a la presidencia en el 2024? Mira, creo que primero decir que la carrera presidencial está completamente adelantada. Esto no quiere decir que sea bueno o malo, simplemente que está adelantada. Y esto es algo que no se había visto antes en el país. Normalmente el presidente, además, con esta fuerza política que tiene tanto en los congresos como en los estados del país, cuidaba mucho estas formas. Otra vez, no estoy diciendo que esté bien o mal, así era. Y sí llama la atención ver qué saldrá de este experimento en donde adelanta la carrera presidencial casi 3 años. No queriendo pensar mal, pero pues uno también ha venido escuchando y leyendo algunos análisis que dicen que, bueno, pues finalmente el presidente está buscando siempre ganar la conversación y esta es una de las maneras de mantenerla todos los días. Pero también es importante decir, hablando también justo de la gira a Estados Unidos y sin querer ser malicioso y juntar los temas,
que yo creo que lo que sucedió también en la gira de los Estados Unidos y la importancia que le está dando el presidente a la relación bilateral, pues pone en la jugada a una de las personas que está siendo mencionada por el mismo presidente de la República. Es decir, lo que parecía ser una carrera que no estaba pareja, en donde parecía que había una persona que estaba corriendo sola, pues creo que la gira en los Estados Unidos y la importancia que se le está dando a la agenda bilateral marca que no es así, que tiene también otros candidatos y creo que esto puede abrir la baraja. Ahora, el método de las encuestas ha sido siempre muy cuestionado. Creo que quienes estamos acostumbrados a tener una democracia mucho más completa adentro de los partidos políticos con todos sus defectos, no es el método más deseable, es decir, que hubiera una elección interna donde se votara, donde la militancia expresara, incluso la propia ciudadanía pudiera expresar a través de métodos de votación interna, con discursos dentro de las propias convenciones, con campañas internas donde se pudiera expresar a través de la urna un voto. Creo que esto sería lo deseable, sobre todo sabiendo hoy y reconociendo la fuerza que están construyendo, pero bueno, finalmente la encuesta es el método que han seleccionado desde hace tiempo. No me parece que le queda muy chico al tamaño de movimiento que el presidente quiere construir. Estefanía, le queda chico este método a Morena. ¿Qué piensas tú sobre esta elección de la próxima candidata o candidato a la presidencia? Es una carrera presidencial adelantada y bueno, creo que sin irnos más lejos hasta el 2024, creo que tenemos las elecciones del 2022 muy cerca y también será un buen ejercicio para ver si realmente este método puede servir para designar a los candidatos y candidatas de Morena y cómo se lleva a cabo esta metodología. ¿O qué piensas tú, Estefanía? A mí no me sorprende que se adelante esta conversación porque la cuarta transformación precisamente es eso, una manera de transformar la manera en la que se hace política y se ha ido transformando. En ese sentido, la carrera sucesoria o las conversaciones sobre la sucesión y de lo que se viene, y eso me parece totalmente normal ante la construcción de un régimen nuevo, distinto, y los cambios de la política han sido grandes, han cambiado los tiempos de la política en estos años y esto es un ejemplo claro de eso entre muchos otros. Ahora, ¿de dónde venimos en el tema, en la conversación de las encuestas? Y uno era que durante el tiempo del COVID y un poco antes también, que el Partido Regeneración Nacional el Partido Movimiento Regeneración Nacional no tenía actualizado su lista de personas afiliadas, que no se alcanzaban a hacer todas las asambleas, porque Morena viene de tener un proceso de asambleas donde se podía votar y donde se podía sugerir por parte de las personas que asistían quiénes eran los dirigentes o los líderes que decidían, y entre la pandemia y que ha sido un movimiento que se ha visto rebasado por la cantidad de personas porque se ha ido haciendo muy grande, porque a pesar de que tiene solamente desde el 2015, hoy soy el partido más importante, pues se eligió un método que pudiera acomodarse en ese sentido. Ahora yo coincido con lo que decía Alejandro, tendría que haber sido un método excepcional, un método para estas situaciones donde se adelantan los procesos y se tienen que resolver. En ese sentido yo no creo que ahora, donde nos estamos viendo en un panorama de algo que se va a resolver de aquí a 2 años y medio o 3 años, pues tendríamos que pensar en perfeccionar, o tendrían que pensar en perfeccionar un espacio donde se le escucha a todas las personas. Yo coincido con que el obradorismo se encuentra fuera del partido, pero que también tiene derecho a votar en este sentido. Por eso creo que también tendría que haber unas elecciones abiertas para elegirse más allá del método de la encuesta. Pablo, finalmente, ¿qué piensas de las encuestas, de este método para designar candidatos y candidatas? Y bueno, no hemos hablado también del tema de que el presidente dijo que solo va a apoyar mediante su voto. Yo me pregunto qué va a pasar con las mañaneras, por ejemplo. ¿Qué piensas tú? Claro, a ver, yo creo que hay que situarnos en 2024. Para ese momento ya vamos a haber pasado un proceso que es similar a esta encuesta, que es una revocación de mandato, en donde claramente Andrés Manuel, pues bueno, no va a proceder, ¿no? Y vamos a tener al presidente Andrés Manuel hasta el 2024. Vamos a haber tenido también una ronda de elecciones en todo el país. El 2024 estaríamos teniendo Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y me parece que Yucatán también, como estados que faltarían por tener. Pero entonces, si vemos ya la evaluación en ese momento, tendríamos a un Morena muy fuerte con prácticamente más de, si mis cálculos no fallan, más de 20 gubernaturas ganadas, muy probablemente. Y en ese momento, pues, y por eso estamos hablando tanto de Morena, porque también, si volteamos alrededor, los demás partidos
es que en realidad parece que desaparecieron del mapa. O sea, vemos a un PAN muy torpe y sin ningún liderazgo, donde el mismo presidente del partido está diciendo que no van a ganar prácticamente nada, ¿no? Y reconociéndolo. Y un PRI que prácticamente desapareció también. O sea, ahorita estamos hablando de Morena, porque si hoy fueran las elecciones, Morena contundentemente ganaría de nuevo las elecciones. Coincido con Estefanía, con todos en la mesa, con Alejandro, que el único método que hoy se tiene es este. Ojalá que se pueda hacer a través de un proceso mucho más claro, mucho más transparente, tal y como hoy lo hace el INE con las elecciones y con muchísimas otras cosas. Sí creo que quizá una intervención de un órgano como el Instituto Nacional Electoral podría beneficiar para este tipo de procesos, para hacerlo mucho más transparente y de esa manera tener mucha mayor legitimidad. Bien, pues vamos a ver qué pasa al interior de Morena y lo que definan. Tenemos que hacer una pausa frente a los recientes reportes de violencia en Cancún, uno de los puntos turísticos más importantes de nuestro país. El gobierno federal pondrá en marcha un batallón turístico a cargo de la Guardia Nacional. ¿Seguimos militarizando el país o es una buena solución para evitar que el crimen crezca en esta zona? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Ayer desde Cancún, el presidente López Obrador anunció la creación de un batallón de seguridad turística integrado por elementos de la Guardia Nacional. Este grupo se encargará de vigilar la Riviera Maya ante los recientes hechos de violencia que se han registrado en esta zona. Veamos en contexto. Este miércoles, el presidente López Obrador anunció la creación del Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacional como parte de un plan de apoyo a fuerzas federales, estatales y municipales de Quintana Roo. Este batallón, que iniciará operaciones el 1 de diciembre, tendrá 1,445 agentes de Guardia Nacional que actuarán en la Riviera Maya, en especial en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Tulum. El pasado 4 de noviembre, 2 personas murieron y un turista resultó herido en la zona hotelera de Puerto Morelos, en Quintana Roo, tras un enfrentamiento entre presuntos integrantes de grupos del crimen organizado. 2 semanas antes, 2 personas murieron y 3 resultaron heridas tras un enfrentamiento en un restaurante ubicado en Tulum. El titular de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo que se contempla llevar este modelo a otros sitios turísticos del país, aunque no especificó cuándo. Dijo también que para garantizar la seguridad en Quintana Roo y su industria turística, habrá acciones coordinadas con el gobierno local y se fortalecerán las áreas de inteligencia. Necesitamos que no sea la fuerza la que se vea en primer lugar, sino la inteligencia, dijo, al presentar el reporte de la situación de seguridad pública en el estado de Quintana Roo. El secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, dijo que de los 11 municipios que hay en el estado, la incidencia delictiva se concentra en Benito Juárez, Solidaridad, Tulum, Otompe Blanco e Isla Mujeres. De acuerdo con datos del INEGI, de 2010 a 2016, los homicidios en el estado se mantuvieron en menos de 200 al año, pero a partir de 2017 se incrementaron. Ese año se registraron 455 homicidios, en 2020 fueron 628. Punto y contrapunto. Último bloque de la noche, empiezo contigo, Laura. ¿Qué decir sobre el aumento de violencia registrado en Quintana Roo y sobre este modelo de seguridad que anunció el presidente López Obrador? Efectivamente, pues para tratar de combatir la violencia en la entidad, ¿es una buena estrategia o estamos militarizando la Riviera Maya? ¿Cómo lo ves? Pues estamos militarizando el país. Y creo que esa es la principal conversación que deberíamos de tener desde el inicio. Hay unas cifras ya por ahí desde la mañana que están circulando de un cruce y análisis de datos en donde más de 80,000 militares desplegados en el país en los años que va del gobierno de López Obrador, y la violencia sigue presentando niveles históricos. Sorprende que no se sepa que seguir haciendo lo mismo que se venía haciendo en años anteriores va a traer exactamente los mismos resultados. El gran tema es que las administraciones anteriores no se habían atrevido a hacer lo que se ha hecho ahora en una constante militarización del país. Entonces ya igual los pusieron a construir, que los pusieron a patrullar y ahora los van a poner a cuidar turistas. Creo que eso precisamente es lo que habla y deja de manera muy clara la falta de capacidad del Estado para enfrentar la violencia, el fracaso que está enfrentando esta administración otra vez en su materia y en su agenda de seguridad. Y la incapacidad que tiene para proveernos a nosotros de respuestas distintas. El presupuesto que se está votando, que se votó hace un par de días y que se discutió hace un par de días en el Congreso, creo que nos dice también de manera muy clara cómo se está descobijando muchas áreas del país justamente por estar
fortaleciendo el presupuesto para los militares. Hace unos minutos hablábamos justo de este bloque progresista que el presidente López Obrador pretende narrar en estas campañas que están por venir, y disculpen, pero un bloque progresista no estaría fortaleciendo ni financiando como lo está haciendo al sector militar en el país. Alejandro, ¿contrapunto o cómo ves este modelo anunciado por el presidente López Obrador, este batallón de seguridad turística? ¿Qué piensas? Bueno, primero decir que el presupuesto para este año, para la Secretaría de Defensa, se redujo y que también no podemos relativizar o usar con tanta banalizar un concepto como es el de la militarización. Efectivamente, los militares han estado presentes en la vida pública de este país desde hace décadas. La diferencia es que antes se utilizaba el ejército para reprimir movimientos sociales, disidencias, defensores de derechos humanos, y hoy, como Laura lo reconoce, se utiliza o se está empleando el ejército para cuidar turistas y construir infraestructura. Creo que hay una gran diferencia en eso. Y yo lo que diría es, ¿qué condujo a Quintana Roo, que era un paraíso, de verdad un paraíso natural, un lugar excepcional de este país, a la situación que hoy padece? Y tiene mucho que ver con este modelo de crecimiento anárquico, en el cual hubo un despojo del territorio, de los ejidatarios, y se llegaron a entrecruzar los negocios criminales con negocios supuestamente lícitos. Y así hay un entrecruzamiento entre la industria de las factureras, del outsourcing, que tienen tanta presencia en la región, tiene con, pues efectivamente, cuestiones más ligadas a las drogas y que han generado muchísima violencia. El modelo más, digamos, ilustrativo de esta situación es Tulum. Tulum era un lugar bellísimo hasta hace pocas décadas. Hubo un absoluto despojo, se privatizaron las playas. Hoy, si vas a Tulum, no hay un acceso público. Puedes caminar kilómetros y kilómetros y no hay un acceso público a las playas. Prácticamente se privatizaron y ahora hay cobro de derecho de piso. Llegó el dinero del narco a invertir en la región. Hay extorsiones a los restauranteros, a los dueños. Si los restauranteros, los dueños de bares no permiten la venta de drogas, amenazan con violencia. Y todo eso tiene que ver con un entrecruzamiento, como decía, del crimen organizado con cómo fue desarrollándose esta región. Entonces, cuando el secretario Crescencio dice, en vez de fuerza tiene que prevalecer la inteligencia, pues ahí está realmente el modelo. Tiene que haber inteligencia financiera, combate al lavado de dinero, pero sí, efectivamente, quizás lo que nos llame más la atención, porque esto no es novedad, cuando ha habido problemas en destinos turísticos, pues hay una mayor presencia de las fuerzas federales, pero quizás lo que llama la atención es el nombre que se selecciona esta ocasión, esto del batallón turístico, pero más allá de eso, pues es algo remedial ante una situación realmente lamentable que sucedió en Quintana Roo. Algo remedial, Pablo, ¿coincides con esto? Y bueno, se ha hablado mucho sobre, digamos, ante el aumento en la violencia y la incidencia delictiva en Quintana Roo, que afecta mucho el turismo, y por eso se están poniendo estos, digamos, elementos focalizados para los municipios turísticos, pero también tendríamos que apostar por la seguridad de todos los quintanarroenses, ¿no crees? De todos los quintanarroenses y de todas las personas en el país. En este momento yo estoy en Guanajuato y la situación no es muy diferente. Me preocupa un poco que estemos diciendo que este modelo se va a replicar antes de que dé resultados, ¿no? Coincido con todos en la mesa. Lo que se tiene que hacer es una labor de mayor inteligencia. Hasta ahora, honestamente, el gobierno federal no ha demostrado entender lo que es inteligencia ni policíaca, ni militar, ni financiera. Necesitamos redoblar esfuerzos en ese sentido, porque esa es la única manera en la que realmente vamos a combatir de manera mucho más frontal a los criminales, pero también anticiparnos al delito. Uno de los problemas más fuertes que se están teniendo en estas zonas turísticas son, como bien mencionaba hace un ratito Alejandro, pues el cobro del piso. Son problemas que perfectamente se podrían estar estudiando para prevenirlos y para poderlos atender de una manera mucho más puntual. Espero que estas soluciones sean temporales, porque, ojo, nuestra generación creo que ya dimos por hecho que el ejército estuviera en las calles, y tenemos que tener bien claro que el ejército es para combatir, y el combate se utiliza en guerras o excepcionales para emergencias, y las emergencias pues son cosas que suceden de manera extraordinaria, no es para cuidar la seguridad pública, ¿no? Y creo que cuando entendemos esto, lo que tenemos que hacer es
enfocar esos esfuerzos, enfocar esos recursos a las policías y realmente fortalecerlas. Hoy en día las policías, las fuerzas de seguridad del Estado y de los municipios son las que están más debilitadas. Es ahí donde necesitamos mayor labor de inteligencia, mayor labor de capacitación para que realmente esto pueda mejorar en todo el país. Finalmente, Estefanía, ¿tú cómo ves esta estrategia de seguridad para combatir la violencia que hemos visto en Quintana Roo, en estos puntos turísticos? Un estado, por cierto, donde también ha aumentado casos de violencia contra las mujeres, violaciones y feminicidios. ¿Qué decir al respecto? A ver, estamos ante el aumento de la percepción de inseguridad de más del 80% en Quintana Roo. En general, específicamente en Cancún, y Pablo mencionaba algo que me parece que hay que retomar, y es este tema de la policía civil, de dónde venimos, y el tema no es la capacitación ni los cursos, sino lo profundamente corrompida que está la policía federal y la policía municipal. Y entonces, la llegada de esto que propone el presidente, lo que implica es quitar a las personas que ya tienen sus acuerdos, que ya cobran piso, que ya tienen y han permitido que crezca esto, porque esta inseguridad y este control por parte del crimen organizado no puede suceder si no es con la ayuda y con estar coludidos con la policía que se supone que tiene que cuidar. A ver, vamos a decir una cosa y vamos a decir la verdad. ¿Qué ha pasado con el mando único, aplaudido por muchos sectores de la sociedad civil? Lo que pasó con el mando único fue un rotundo fracaso, donde todo el mundo se echa la bolita entre quién mandó disparar qué pistola, porque entonces o es responsabilidad del gobierno del estado o es responsabilidad municipal. Y hay que tener la responsabilidad de decir que esa estrategia ha fallado. ¿Cuánto nos vamos a tardar en la capacitación de policías civiles, en limpiar quiénes son los que están en un esquema de corrupción? Lo que urge es mandar a un sector que no esté corrompido, que no esté metido en su esquema de tráfico de influencias y de dinero, y que pueda ayudar a dar una percepción de seguridad, porque aquí lo que estamos hablando es una percepción de seguridad. Y yo de verdad que escucho efectivamente, como decía Alejandro, el término militarización muy a la ligera, pero yo no sé cuál es la otra opción, porque si la otra opción es la de fortalecer a la Policía Federal, pues entonces tendríamos que admitir que la Policía Federal no hace absolutamente nada y que la Policía Federal es la encargada, o tendría que ser la encargada de limpiar o de tratar de resolver el problema de inseguridad. Pero es que gracias a la Policía Federal estamos con estas cifras de inseguridad. Gracias a la Policía Federal estas cosas están pasando en nuestros estados. La Policía Federal no está sentada ahí a ver qué pasa, está muy coludida. ¿Y qué vamos a hacer ante estas policías municipales y estatales y federales que están corrompidas hasta el tuétano? Creo que en lo que se soluciona eso, porque hay que recordar que el proyecto de la Guardia Nacional implica la capacitación y limpiar la Policía Federal y la Policía Municipal. Tampoco es que se trate de que todo vaya a ser Guardia Nacional. Habría que tener esa conversación, no solamente porque nos guste nuestro corazoncito progre decir no, el ejército fuera. Hay una realidad que se vive en México donde la gente le tiene, recordemos que la Guardia Nacional es la institución con mayor aprobación por parte del pueblo de México, y la gente quiere resultados, y esos resultados no les vas a decir, sí, ¿sabes qué? Nos vemos en 10 años, es que ahorita estoy limpiando la policía y estoy capacitando gente. No pasa nada. Tengamos la responsabilidad de saber que en México pasan cosas que no se dan en nuestras mesas de conversación aquí en la Ciudad de México. Laura, tenías un contrapunto brevemente para irnos a corte. Sí, yo creo que muy claro, el ejército, los cuarteles, o sea, es que no hay más, y a partir de eso dialogar. Creo que los presupuestos tienen que discutirse con base en las necesidades de las localidades, sí, pero ahí está la educación, ahí está también la capacidad para poder generar política social, y todo eso no se está invirtiendo porque hay una gran parte del presupuesto que se está yendo a mantener a los militares en este país. Pues vamos a ver cuál es el verdadero desempeño de este nuevo batallón de seguridad turística, y los resultados seguramente los analizaremos por acá. Por lo pronto vamos a una pausa y regresamos ya con la paparrucha de esta noche, y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas. Regresamos con la paparrucha de este jueves. La eurodiputada francesa Virginie Joron propuso crear un fondo de compensación para supuestas víctimas de vacunas contra COVID.
¿Con qué argumentos? Según Yogon, la Agencia Europea de Medicamentos ha registrado 5.000 muertes y daños neurológicos graves en 75.000 personas debido a las vacunas. Pero esto es mentira, es una paparrucha, así que no caigas. La base de datos que esta legisladora usó para tal afirmación es la EudraVigilance, donde cualquier ciudadano o ciudadana europea puede notificar reacciones después de haber tomado algún medicamento o vacuna. Es cierto que EudraVigilance depende de la Agencia Europea de Medicamentos, pero esto no confirma un vínculo entre medicamento o vacuna y el efecto o efectos observados. La agencia aclaró además que el número de reportes no determina la probabilidad de que se produzca un efecto secundario. Aún así, esta diputada conservadora propuso crear un fondo de compensación para supuestas víctimas de las vacunas, pero el presidente del Parlamento Europeo, David María Sassoli, ya lo descartó. Recuerda que las vacunas siguen siendo nuestro mejor escudo contra la pandemia, así que por favor no caigas en paparruchas y póntela cuando te toque. Además, si sales no olvides usar cubrebocas y recuerda que debe cubrir nariz y boca. Muchas gracias, esto fue todo por esta noche, gracias por acompañarnos, gracias también a las y los panelistas, gracias Estefanía, gracias Alejandro, gracias Laura, gracias Pablo, cuídense. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto, descansa, buenas noches y nos vemos mañana.